En la clase de hoy vamos a hablar sobre observación en ciencias sociales. Vamos entonces a referirnos al concepto de observación, al concepto de acto de mirar, a la objetividad, a la experiencia observacional, todos conceptos que son usados en metodología para hablar de la observación en ciencias sociales. Gerard Fourès, un metodólogo belga que utilizaremos para abordar este tema de la observación, emplea el método crítico dialéctico para explicarnos su visión sobre la cuestión. Presenta una primer mirada, luego confronta esta primer mirada con un pensamiento crítico y luego llega a una síntesis como una nueva forma de ver tras ese proceso. Se parte entonces, para hablar de observación, del método científico que sostiene como posible la observación fiel de la realidad. Luego de esta observación fiel se extraen las leyes. Estas leyes se someten a comprobaciones experimentales y se prueban. Este conjunto de leyes probadas se unen en teorías que describen la realidad. Según esta postura, entonces, la observación sería una atención pasiva, un puro estudio receptivo de los fenómenos. A este modo de ver se le presenta una antítesis, donde se afirma que nuestra observación, en cambio, depende del contexto. La observación no es puramente pasiva, se trata de cierta organización de la visión. Por ejemplo, si observo lo que hay sobre mi escritorio, sería una forma de poner orden en lo que observo y solo veré las cosas en las medidas en que éstas se correspondan con un cierto interés. Podré ver entonces sobre mi escritorio los textos sobre metodología, si mi interés está en descubrir cuál es mi actividad diaria, qué es en lo que estoy trabajando en estos días. Podré ver las fotos de mis seres queridos si mi interés está en conocer algo más sobre mi vida personal. Podré ver la tecnología de la que dispongo o las bacterias o partículas que pueden contaminar mi espacio de trabajo. Si soy un doctor, un médico. Según el interés que guíe mi observación, entonces es lo que voy a mirar, a observar. Primer elemento, entonces, el interés que guía la observación. Esto, en una investigación científica, equivale a los objetivos de conocimiento que se haya propuesto en la investigación. Segundo elemento, los conceptos necesarios para describir, porque cuando observo algo siempre tengo que describirlo, para lo cual utilizo una serie de nociones que ya tenía antes. Estas nociones refieren siempre a una representación teórica, generalmente implícita. Si carezco de esas nociones, de esos conceptos teóricos, voy a tener que apelar a otros conceptos más básicos. Y ahí tienen un ejemplo. Si hay una hoja de papel y no tengo el concepto de hoja, tendré que apelar a un trozo cuadrado de papel sin escrituras. Es muy básico, pero los puede ayudar. Informarse es interpretar el mundo recibido desde un universo común de lenguaje. Si no tengo el concepto teórico, entonces me remito a un concepto teórico más simple. Si veo un animal desconocido que no sé cómo nombrarlo, empezaré entonces diciendo es un animal con 4 patas, de una estatura de 1 metro y así. Podré aproximarme a él con otros conceptos teóricos más simples. Pero siempre una observación es una interpretación. Se trata de integrar determinada visión en la representación teórica que nos hacemos de la realidad. Fourès insiste entonces en el carácter construido de nuestro conocimiento y utiliza esta frase, como muchos otros: conocer el mundo es interactuar con él. Es una frase del biólogo chileno, biólogo filósofo, Francisco Varela. Conocer el mundo es interactuar con él.
La construcción de la realidad es un fenómeno social. No se hace en modo individual, solitario, sino se hace incorporado, incluido en una sociedad. Hanson nos recuerda también que la visión es una experiencia y es diferente entonces a la reacción de la retina. La visión es la experiencia de ver, es el acto de mirar, de observar. No es el destello en sí mismo, el sonido en sí mismo que estamos observando, que estamos mirando, sino es, dice Hanson, un encuentro calculado con estos fenómenos en cuanto a destellos, en cuanto a sonidos, en cuanto describamos ese destello con los conceptos teóricos que utilicemos en la ciencia en la que estamos investigando. Hay una visión, una amalgama entre imágenes y lenguaje. Hay una amalgama entonces entre imágenes y lenguajes. Una observación es una interpretación, esta es la idea que les debe quedar claro. La observación es integrar determinada visión en la representación teórica que nos hacemos de la realidad. El conocimiento tiene carácter construido, conocer, y de nuevo, conocer el mundo es interactuar con él. Hanson utiliza en su estudio unas imágenes que ahora con las redes sociales se han hecho muy famosas. Quizás la han visto y se han desafiado entre ustedes para comparar qué veían en cada uno de los dibujos, en este en particular, por ejemplo, qué ven, si ven a una persona joven o si ven a una anciana. Seguramente ven una de las dos cosas y después con esfuerzo descubren la otra imagen en el mismo dibujo. En el mismo dibujo podemos ver una anciana y también podemos ver una joven. ¿Qué ven aquí? Patos o antílopes. Podemos ver las dos cosas. Al inicio veremos una y con un esfuerzo, y justamente ahora vamos a ver ese esfuerzo en qué consiste, vemos también en la otra imagen. ¿Por qué vemos cosas diferentes? Porque cambia la organización de lo que uno ve. No es que cambie algo en el campo visual, sino que cambia la organización de lo que uno ve. La organización proporciona una estructura para las líneas y las formas. Decíamos antes que la observación y la interpretación de lo que vemos no es algo que hacemos en modo individual, solitario, sino que la observación implica siempre una alteridad, una presencia del otro, una contraparte. Implica la existencia de otro. Y los demás nos recuerdan justamente que si queremos escapar a las significaciones de las palabras socialmente reconocidas, nos llamarán locos. Lo que da a la observación una sensación de inmediatez es que no se cuestionan las teorías que sirven de base para la interpretación. Por eso decimos que la observación es cierta interpretación teórica no contrastada, por lo menos hasta el momento. Una observación sería entonces una forma de mirar el mundo integrándolo con una visión teórica antigua, previa y aceptada. Esta ausencia justamente de elemento teórico nuevo es lo que produce el efecto convencional de observación directa de un objeto. Hanson nos recuerda que los elementos de nuestra experiencia en el acto de observar no se agrupan al azar. Estamos preparados para apreciar de ciertas maneras los aspectos visuales de las cosas. Observamos según interpretamos e interpretamos según los elementos teóricos aceptados. Sabemos que una mesa tiene 4 patas, entonces según ese elemento teórico podemos interpretar que lo que vemos es una mesa. Si hacemos el mismo ejercicio con el que empezamos, a una tesis le anteponemos una antítesis para llegar a un conocimiento superador, podemos partir ahora diciendo que un hecho es algo indiscutible, que nadie, al menos por ahora, cuestiona.
Esta sería la tesis. Como antítesis podríamos afirmar, lo que llamamos un hecho es ya un modelo teórico e interpretación que habrá que establecer o probar. Es lo que hacemos cuando ofrecemos una prueba de nuestra observación. Decimos, es un zorro porque tiene cola de zorro, cabeza de zorro, etc. Es una mesa porque tiene 4 patas, una superficie plana, sirve para apoyar cosas, etc. Un modelo teórico y una interpretación que establecemos o probamos. Si ya está aprobada de antemano, no es necesario que cada vez que la observamos la justifiquemos, la probemos. Hanson dice, las observaciones son de algo. Los hechos son que observamos procesos, objetos y acontecimientos. No observamos el hecho en sí mismo, no se podría observar. Los hechos son aquello que afirman los enunciados verdaderos. Esta afirmación en Hanson es muy repetida y fuerte. Los hechos son aquello que afirman los enunciados verdaderos. Y necesitamos para interpretar los hechos conceptos teóricos. El visitante debe aprender algo de física para que pueda ver lo que el físico ve, nos dice Hanson. Volvamos por un momento a las clases anteriores cuando nos preguntábamos qué es un dato. Y ayudados por Baranger podríamos decir que la estructura de cualquier dato es esencialmente el producto de un acto clasificatorio. Lejos de sernos inmediatamente dado, como lo sugiere la etimología de la palabra, el dato presupone toda una serie de operaciones que se llevan a cabo en forma simultánea dentro de un sistema conformado, nos dice Baranger, por múltiples dimensiones. De este modo, el dato más básico, más elemental, ya tiene en sí mismo una serie de lecciones teóricas metodológicas. Y se sostiene que el dato es eminentemente racional. No se ve más de lo que ya se está dispuesto a ver. En este contexto, entonces, la observación es una construcción de un modelo de interpretación. Y ese modelo va unido a lo que nos interesa en ese momento particular. Según los proyectos, ciertas descripciones son más útiles que otras. Según mis objetivos de investigación, algunas descripciones, algunas observaciones podrán ser más útiles que otras. Concluimos así que una observación es una descripción útil para un proyecto. Ahora bien, podríamos hablar entonces de proposiciones o enunciados empíricos por un lado y proposiciones o afirmaciones teóricas por el otro. Esto en realidad es una falsa opción, porque las observaciones contienen siempre elementos de interpretación y de teorías. No se puede observar sin utilizar el lenguaje, ya sea verbal o mental. Los científicos están atrapados en su lenguaje, que existe por supuesto antes que ellos. Son los participantes de un universo cultural y lingüístico en el que se insertan sus proyectos. Entonces la mirada neutra del individuo sobre su mundo sigue siendo una ficción. La podemos utilizar en el lenguaje común, pero en el lenguaje científico es solo una ficción. Las preposiciones empíricas son ya en parte desde su inicio, desde su nacimiento, preposiciones teóricas. No son dos cosas diferentes ni opuestas. Entonces, ¿por qué seguimos hablando de objetividad? ¿Por qué nos resulta tan difícil desprendernos de esta idea tan fuerte de observación neutra? Bueno, justamente por años de cientificismo y reduccionismo en la ciencia. Pero debemos recordar que la objetividad absoluta no existe y solo podemos hablar de una objetividad socialmente instituida. Los objetos, en este contexto, entonces, son objetos en virtud de su carácter institucional, en virtud
que de las convenciones culturales de nuestro lenguaje. Decir que algo es objetivo es situarlo en un universo de percepción y de comunicación que se comparte, en un universo convencional instituido por una cultura específica, por nuestra cultura. Y al igual que existe un lenguaje previo a la descripción, también existe una estructura organizada del mundo en el que se insertan los objetos, que es justamente la construcción social de la realidad. Los objetos no están dados en sí, independientemente de todo contexto cultural. Pero, por otro lado, no son construcciones subjetivas en el sentido común de la palabra, no son construcciones que cada individuo puede libremente elegir, individuales. Si veo un gato, por ejemplo, y quiero decir que es un perro, no estaría construyendo observaciones aceptadas, observaciones correctas u observaciones objetivas. No puedo describir el mundo según mi subjetividad. A pesar entonces de todo lo que dije anteriormente, que no hay un hecho diferente a la observación, que la observación es algo construido socialmente, no puedo hacerlo según mi subjetividad. Tengo que integrarme a algo mucho más amplio, a una institución social. O sea que la visión, esta observación, es una visión organizada y admitida comunitariamente. Como bien nos aclaró Popper, la objetividad de las ciencias no se basa en el espíritu de imparcialidad, sino sencillamente en el carácter público y competitivo de la empresa científica. Lo que da al objeto entonces su carácter objetivo es precisamente esa construcción por ese sujeto según reglas socialmente admitidas y reconocidas. Dicho de otro modo, solo hay objeto a través de las subjetividades y las convenciones. Lo que no quiere decir, una vez más, que la observación es subjetiva si se entiende por tal que dependa solamente, exclusivamente de la interpretación libre de un individuo. Algunas conclusiones de esta primera parte de la clase. La observación es, en primer lugar, una construcción del sujeto y no es el descubrimiento de algo que está allí independientemente del sujeto que lo observa. Hanson nos dice, y esta aclaración es muy útil, son las personas las que ven, no sus ojos. ¿Quién es entonces el sujeto de la observación? Los observadores de carne y hueso que jamás están solos, sino que están habitados por una cultura y una lengua, un lenguaje. La colectividad científica es quien habita los procesos de observación. Además, la observación no tiene su sitio ni en la subjetividad ni en la realidad en sí, sino en la institución social del mundo. La visión es una acción que lleva una carga teórica convencionalmente admitida y en modo previo a la observación. La observación de X está moldeada por el conocimiento previo de X. En este contexto, Hanson utiliza toda una distinción, una diferencia en ver cómo y ver qué, y dice que vemos que si se hicieran ciertas cosas resultarían otras, y elabora toda una terminología para explicarnos esa diferenciación. Esto y los conceptos que venimos desarrollando los pueden completar, ampliar y aclarar en la bibliografía que tienen disponible. Está listada en el programa y está disponible en el aula virtual.